Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a iniciar este segundo webinar que tenemos preparado para todos ustedes desde la Oficina Nacional de Educación Católica del Perú. Permítanme, en primer lugar, solicitar las dispensas porque tengo algunas complicaciones con el tema de la cámara. Sin embargo, en cualquier momento se va a poder solucionar. Bien, queremos agradecer la presencia de nuestro experto, de nuestro ponente, el doctor Antonio Raura Javier, pero con la venia de él en este momento, lo primero que vamos a hacer es ponernos en las manos del Señor, es pedirle que Él sea quien el día de hoy dirija nuestro trabajo y dirija también la actividad que tenemos para ustedes. Así que yo les pido, antes de iniciar este webinar, hacer una oración. Vamos a pedirle efectivamente al Señor que esté con nosotros el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos pedirte en esta noche por todas aquellas personas que durante este tiempo están sufriendo por los accidentes de la naturaleza. Estamos pidiéndote también por las personas que están siendo complicadas por el tema del frío tan intenso a nivel de nuestro país. Pedirte por los maestros, por las maestras, por los niños que el día de hoy están en las escuelas con muchas dificultades, pero están siempre puestos a tu servicio, Señor. Queremos pedirte todo esto en nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿me confirman, por favor, si es que se escucha bien, si se ve bien? Yo no tengo acceso para verlos a ustedes. Sí, así es, profesora Berta. Así es. Perfecto. Muy amable, Rencito, muchas gracias. Bien, entonces, en primer lugar, reciban ustedes el saludo cordial de nuestro obispo, Monseñor Ricardo García García, quien es presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Bienes Culturales de la Conferencia Episcopal Peruana. Asimismo, de nuestro secretario ejecutivo de la Comisión de Educación, Cultura y Bienes Culturales, también nuestro asesor espiritual y el padre Richard Santos Caicho. Y de nuestro director de la Oficina de Educación, la Oficina Nacional de Educación Católica, el licenciado Alfredo León Sánchez. Bien, dichos los saludos, quiero presentar a una persona muy especial. Tenemos un ponente de lujo esta noche. Tenemos al doctor Antonio Raura Javier. Hemos tenido la oportunidad de escucharlo el año pasado, también en algunas ponencias, en algunas disertaciones, y de verdad que nos complace muchísimo tenerlo aquí presente. Voy a permitirme hacer una presentación de su hoja de vida. Él, bueno, no ha querido darnos todas las capacitaciones y los temas que ha brindado a nivel no solamente de España, a nivel internacional. Ha sido muy humilde con su presentación. Yo voy a tratar de señalar un poco cuáles son las virtudes de nuestro ponente el día de hoy, ¿no? El licenciado en Teología, máster en Psicología de Educación y es profesor de religión, como muchos de los que están aquí presentes el día de hoy, en esta noche, maestros de religión, filosofía, en varios institutos públicos de la Comunidad de Madrid. Además, tiene un diploma de estudios avanzados en psicología de la educación, es experto universitario en convivencia escolar, máster en rendimiento, abandono y fracaso escolar. De otro lado, es autor de muchos textos, de muchos libros, tanto de filosofía como de religión, y actualmente también es director de una revista, Religión y Escuela. En realidad, Antonio Raura es un profesional a carta cabal, conocemos por todo su trabajo, su trayectoria, y de verdad nos complace que el día de hoy todos nosotros podamos estar escuchando una ponencia especial, la cultura del diálogo en la escuela. Creo que es importante en este momento que los maestros estemos altamente preparados
para enfrentarnos a todas las situaciones que en el área de educación religiosa específicamente nosotros tenemos. Es importante también motivarlos para que se trabaje mucho en este momento en las escuelas en el tema de los valores. Así que sin más, quiero agradecer también a mis compañeros que me han cedido la oportunidad de poder presentar al ponente y de estar con ustedes en este segundo webinar, camino a nuestro 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos. Cedo el uso de la palabra entonces. Adelante, Antonio, por favor, bienvenido. Pues muchas gracias, Berta. La verdad es que para mí es un honor. He tenido la suerte de compartir algunos proyectos con la UNDEC, con lo cual la cercanía es absoluta, el afecto, pues claro, para mí es un placer. Y es verdad que hacía un tiempo que no nos saludábamos, pero es una ocasión extraordinaria, ¿no? O sea que muchas gracias por haber pensado en mí y espero ser capaz de estar a la altura de la invitación. O sea que, nada, yo he pensado que para un título tan sugerente podría ser muy interesante, y eso es lo que les propongo que hagamos, acercarme a uno de los documentos recientes de la Congregación para la Educación Católica, que tiene un título muy similar al que ustedes han planteado, el de la identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo. Entonces, si le parece, voy a compartir una presentación que también quedará después a su disposición por si es de interés, y lo que voy a pretender en este rato es, como le digo, acercarme a ese documento de la cultura del diálogo en la escuela, y espero que, bueno, que sea de interés. Estoy compartiendo, espero que se vea bien y que ya se vea la pantalla. Berta, si me lo puede confirmar, voy avanzando. Sí, se ve Muy bien. perfecto. Muchísimas gracias. Pues nada, la idea es efectivamente hacer una presentación del documento que creo que es inspirador y creo que es un documento valioso que nos va a dar pistas y creo que puede abrirnos algunas cuestiones, ¿no? y ponernos en diálogo con algunos temas. Por otro lado, lo voy a vincular también, como hace el propio documento, al Pacto Educativo Global del Papa Francisco, y haremos alguna referencia también después a aterrizaje escolar de estos asuntos. Espero terminar con el tiempo suficiente como para que si hay alguna pregunta o alguna inquietud, ser capaz de abordarla y de contestar en la medida de mis posibilidades. No es una sesión profunda de trabajo, no es un taller de trabajo, porque eso requeriría que estuviésemos pues, más tiempo y profundizando. Voy a hacer una presentación, no digo periodística, porque sí que quiero detenerme al hilo de cada uno de los epígrafes del documento, pero espero que sea, bueno, lo suficientemente ágil como para ir apuntando aspectos que sean de interés para ustedes, ¿no? Este es el documento del que vamos a hablar, la identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo. Es un documento de la Congregación para la Educación Católica que se publicó el 29 de marzo de 2020. Y es muy interesante porque lo que pretende es una instrucción que en el fondo obliga un poco a cada país a que se enfrente a este asunto, ¿no? En el que se ofrecen unas líneas de trabajo sobre el valor de la identidad católica, de las instituciones educativas de la Iglesia, para presentar algunos criterios que ayuden a responder a los desafíos, como usted decía al principio, Berta, de nuestro tiempo, ¿no? Y ver cómo algunos criterios que han sido válidos para siempre, desde siempre, en la educación católica, hemos de actualizarlos necesariamente con lo que está pasando en la sociedad y lo que está pasando en nuestros países, ¿no? Entonces, repito, tiene un carácter de instrucción genérica, pero que después debe actualizarse en los distintos contextos de las iglesias locales. De manera que creo que este documento que están conociendo ahora por primera vez, inevitablemente para ustedes en poco tiempo será también un material de trabajo, de estudio y de adaptación. Y espero, bueno, que esta primera introducción sirva para conocer el documento y para ajustarnos a él. El documento, y así se dice,
no tiene la pretensión de aportar alguna idea original, ¿no? Sino que lo que hace es refrescar y actualizar un poco el magisterio de la Iglesia, que desde Gravissimum Educationis hasta nuestros días se ha venido repitiendo. Y como saben, casi siempre cuando se cumple algún aniversario de Gravissimum Educationis o de algunos de los documentos relativos a educación, desde la congregación salen nuevos documentos que nos ayudan a actualizar, ¿no? Hay algunos, como réplica de esa Gravissimum Educationis, que seguramente todos ustedes conocen, ¿no? Que tienen que ver con la educación al diálogo intercultural en la escuela católica. Ese es un documento al que se puede volver muchas veces porque realmente es muy interesante para ver cómo abordar en la escuela católica el diálogo intercultural. Educar hoy y mañana una pasión que se renueva, ese es otro gran texto, los citaré en algún momento a lo largo de la intervención. Y educar al humanismo solidario, ese es otro de los textos más recientes y, cómo no, el año pasado tuve yo una intervención extensa sobre este tema, sobre el Pacto Educativo Global. Hoy también hablaré de él porque el propio documento que vamos a comentar hoy a él se refiere, ¿no? Entonces, por lo tanto, para quienes están en la educación católica, para quienes son profesores de religión también en la escuela pública, es un documento interesante y creo que merece la pena conocerlo, ¿no? El documento tiene 3 partes y son muy diferenciadas. Nosotros vamos a trabajar sobre todo la primera parte, porque es en la que se enmarca el discurso de la presencia en el mundo escolar de la misión evangelizadora de la Iglesia. Esa es la parte que más vamos a tratar, porque además ahí es donde se focaliza sobre todo la parte más propositiva. El segundo capítulo y el tercero tienen mucha repercusión y van a tener mucha repercusión porque en el fondo lo que viene es a ver cómo se actualizan la norma canónica con respecto a los sujetos que operan en la escuela católica y de la misma manera ver qué es lo que define canónicamente el vínculo de las escuelas católicas con el ordinario, ¿no? Con los obispos y con las iglesias particulares. Por lo tanto, la segunda y la tercera parte, aunque es de interés para el tema que nos ocupa, que es el del diálogo, tienen menos relevancia, ¿no? Pero creo que es un documento que hay que conocer y que, repito, la segunda y la tercera parte tiene una deriva más organizativa y más canónica y ahí no vamos a entrar tanto en este rato. El texto parte de una afirmación que a mí me parece extraordinaria, ¿no? Que es que no podemos construir una cultura del diálogo si no tenemos identidad. Esta es la gran afirmación. Y no me refiero a la experiencia de la escuela católica en Perú, que no la conozco, pero sí que es verdad que la Sagrada Congregación se ha sentido en la necesidad de recordar en qué consiste la identidad de la escuela católica. Precisamente porque en algunos países se estaba desdibujando tanto que parece necesario como recuperar la reflexión sobre en qué consiste una escuela católica, el educador católico y la misión de la escuela católica en una sociedad tan cambiante y que tan rápidamente se modifica como la que estamos, ¿no? Esta idea es una expresión de un texto muy interesante de una intervención del Papa Francisco a los estudiantes del Colegio San Carlo en Milán. Esta idea de que para que haya diálogo es necesario tener clara la propia identidad va a salir muchas veces en el rato de esta noche, pero me parece que es muy importante. Para que haya un diálogo entre un tú y un yo, es necesario tener claro quién soy. Y vamos a ver que el Papa pone algunos ejemplos sobre los que me detendré posteriormente. El documento que presentó el cardenal Zani tuvo varias entrevistas. Yo aquí les comparto una que tuvo en la revista Vida Nueva, en la que advierte que esta reflexión que se está haciendo sobre la identidad de la escuela católica y del profesor católico no es a la defensiva, sino que es propositiva. Es decir, que la Iglesia, en su misión evangelizadora, sale al encuentro del otro y sale no de una manera defensiva, sino con ganas de construir con los demás esta cultura del encuentro. Entonces, esta es una entrevista que breve, en la versión en papel fue más extensa, pero merece la pena porque sitúa un poco el papel
del documento y entrando en estos asuntos que veremos ahora en la exposición, ¿no? Merece la pena, por lo tanto, esta entrevista, ¿no?, del cardenal Zani. El documento, en los puntos 8 y 10, la primera acercamiento que hace es aquella expresión fabulosa de Juan 23 de que la Iglesia es madre y maestra, ¿no? Y ahí radica la naturaleza de su función educadora, porque la Iglesia no enseña solamente porque sea una labor filantrópica, ¿no?, sino que enseñar es parte de su identidad y su misión, porque la Iglesia es madre y es maestra, ¿no? Y va en su propia naturaleza el enseñar, ¿no? Creo que vamos a tener que volver varias veces a esta conciencia eclesial de la escuela católica. Y este va a ser un tema que va a aparecer muchas veces. Pero creo que es bueno que no lo olvidemos. O sea, que es verdad que hay que afirmar, y lo veremos varias veces, con igual rotundidad, que es escuela, pero que es católica, ¿no? Y esa naturaleza de escuela católica nace de esta identidad eclesial de ser madre y maestra. El documento se detiene después entre el punto 11 y el punto 16 en recordar cuáles son los principios fundamentales de la educación católica expresadas en el magisterio del Gravissimum Educationis. Y estos principios trascienden el tiempo, es decir, esta es como una especie de principios que van más allá de cualquier coyuntura, ¿no? Los principios es que la educación es un derecho universal, que si es un derecho universal es por lo tanto una responsabilidad para todos. La Iglesia tiene el deber de educar, no puede dejar de educar. Si la Iglesia deja de educar estaría renunciando a ser ella misma. Otro elemento fundamental es la necesidad de acompañar la formación inicial y continua de los maestros. Este rato de formación yo creo que es parte de esa dinámica, ¿no?, de la necesidad de una formación para el profesorado. El éxito se basa en el principio de colaboración mutua y el documento insiste que es una colaboración que va a nivel diocesano, a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? De manera que se vaya creando como una red de escuela católica que contribuya al bien para la comunidad humana universal, ¿no? Y la declaración está en consonancia con lo que la Iglesia dice de sí misma. Es decir, no estamos, por lo tanto, hablando de la escuela como un agrupamiento de chicos, sino que desde la perspectiva eclesial es una comunidad. Es también una comunidad que forma parte de la vida de la Iglesia. Esto es muy importante que lo recordemos como principios fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que hay unos principios fundamentales, el propio documento reconoce este perfil dinámico de la escuela católica. La escuela católica es capaz de ir respondiendo, y no me refiero solamente a la pandemia, no me refiero solamente a distintas coyunturas históricas, ¿no?, sino que a lo largo de la historia ha sido capaz de responder y hacer frente a algunas de las grandes cuestiones culturales, permaneciendo fiel a su identidad. Y esto es lo más importante. Es decir, los principios están claros, pero eso no significa inmovilismo. Eso, al revés, significa que la escuela católica debe tener la fortaleza para hacer frente a los desafíos con los que se está enfrentando, ¿no? Cada momento de la historia ha habido personas dentro de la Iglesia Católica que han sido capaces de leer los signos de los tiempos, de ver las necesidades que había y sabían que el Evangelio era capaz de iluminar ese momento histórico. A otros les tocó vivir el diálogo con la Ilustración, a otros les tocó vivir el diálogo con la influencia del Estado en la conciencia particular, a otros les tocó vivir el momento de las grandes tragedias del siglo XX. Bueno, ahora a nosotros es a los que se nos pide responder a los desafíos que tenemos por delante. Y en ese sentido es muy importante que nos sintamos parte de una tradición que ha querido responder desde el Evangelio a los grandes desafíos de la educación. Por lo tanto, los religiosos
que inauguraron caminos en la educación católica sabían qué futuro querían, sabían para quién querían ese futuro, sabían desde dónde querían construir ese futuro y el para qué. Y respecto a eso que buscaban, todo se volvían mediaciones. Es decir, la educación católica sabe lo que quiere buscar y en cada momento histórico tiene el dinamismo para responder desde el Evangelio a esos grandes desafíos. Da igual que sea llevar la educación a la pobreza. Ya da igual que sea evitar el poder de un Estado que es capaz de anular la libertad particular en algunas veces, ya sea para poner en diálogo la fe con la cultura como una vocación intrínseca desde la perspectiva católica. El diálogo fe-cultura es imprescindible. Bueno, esas son las distintas razones por las que surge la escuela católica y que responden a esos desafíos. Esta es una gran pregunta. ¿Tenemos situados a qué desafíos nos tenemos que estar enfrentando o estamos dando la misma respuesta que pudo valernos para otro momento? ¿Estamos alargando nuestro presente y respondiendo a nuestro presente o estamos anticipando respuestas a los desafíos a los que se enfrentan nuestros alumnos que están en una sociedad que cambia rápidamente? ¿Estamos educando a los alumnos para que vivan nuestro mundo o les estamos capacitando para que se incorporen a un mundo que, repito, está cambiando a una velocidad tremenda, ¿no? La escuela católica tiene un principio y fundamento claro, que es el seguimiento de Jesucristo. La Iglesia, la educación católica sabe qué futuro quiere construir, el reino de Dios. La escuela católica sabe desde dónde tiene que hacerlo, desde las periferias existenciales. La escuela católica sabe para quién tiene que hacerlo, para toda la humanidad, pero desde las necesidades de los últimos. Y sabe cómo debe hacerlo, que es desde la cultura del diálogo. Si no hubiese esta aportación de la escuela católica a la sociedad sería mucho peor. Y la escuela católica tiene que presentarse a la sociedad afirmando esta identidad, pero no para confrontar, como decíamos, sino para crear redes de diálogo, de encuentro. Esto es imprescindible, tener claro cuál es nuestra identidad, qué es lo que buscamos y desde esa identidad incorporarnos a la vida común, ¿no? al bien común. Los principios evangélicos, se dice en el documento de la Escuela Católica, se convierten en las normas educativas, en las motivaciones interiores y al mismo tiempo en metas finales. Es decir, Mateo 25, es decir, las bienaventuranzas son las que marcan la hoja de ruta de la educación católica. En el inicio de la acción, en el proceso de la acción y en la finalidad que buscamos. La Escuela Católica, por lo tanto, se explica como dedicada a los principios evangélicos, no para sí misma. Y esto es muy importante. Nuestra meta final no es la supervivencia o la sostenibilidad directamente, sino una sostenibilidad al servicio de los principios evangélicos, ¿no? Esto es muy importante y ahí se apunta. Pero lo dice el documento, somos escuela. Y esta es una obligación hacer muy bien este trabajo de la transmisión de los conocimientos. El propio documento dice que la escuela católica es el lugar idóneo para ese encuentro entre razón y fe y que el espacio de la escuela católica es el lugar de la transmisión de una cultura, pero que rompa la contradicción con la que se quiere establecer ese diálogo entre fe y cultura en la sociedad, ¿no? Es recomponer esa escalera en la que parece que razón y fe no van a ser capaces de encontrarse. La racionalidad abierta que propone la perspectiva teológica de la realidad complementa la razón. Y la razón encuentra un interlocutor de primerísimo nivel en ese diálogo con la teología. Esto es muy importante y el texto lo recuerda muy pronto. Aquí yo me atrevo a recordar aquello que el Papa decía en el prólogo de Veritatis Gaudium. Es decir, que cuando queramos renovar la teología o el papel de la teología en la escuela, que
primero tengamos muy claro lo nuclear, lo que queremos anunciar como nuclear, ¿no? El querigma que decía este texto del Papa. En segundo lugar, buscar el diálogo a todos los niveles, pero no como una actitud táctica, sino como una exigencia misma de la verdad. Si no hay diálogo, el querigma se comunica mal. Y si no escuchamos al otro, de nada vale lo que tenemos que anunciar, ¿no? Por otro lado, el Papa recomienda que esta transdisciplinariedad sea el modo de trabajar de la escuela católica, buscando esa creatividad a la luz de la revelación para abordar algunos de los grandes aspectos, e invita a crear redes entre las distintas instituciones, ¿no? Bueno, pues ese diálogo que ha de hacerse dentro de la escuela es, por lo tanto, un diálogo que parte del querigma, pero que no renuncia al diálogo a todos los niveles con la sociedad. Decía que, por un lado, la escuela católica es escuela, pero este documento insiste y no para de recordar que a la vez la escuela católica es parte de la vida de la Iglesia y que se explica como parte de la vida de la Iglesia. Esto, repito, va a condicionar no solo la primera parte del documento, sino que va a condicionar sobre todo la segunda y tercera parte. La pertenencia de la escuela católica a la misión de la Iglesia es cualidad propia y específica, carácter distintivo que impregna y anima cada momento de su acción educativa, parte fundamental de su misma identidad y punto central de su misión. Es decir, esto probablemente en la sociedad peruana no sea problema, pero me consta que en más de un país este es un asunto importante, ¿no? Porque no es que sean centros de inspiración católica, sino que la escuela católica es otra cosa. Y esto es como una llamada de atención a la escuela católica y a los católicos que están en la educación a recordar en qué sentido han de vivir su propia entrega. Esto después lo veremos. Otra consecuencia de este carácter eclesial es precisamente que el foco, y lo dice el texto muy claro, tiene que estar en los más débiles y tiene que atender también a las nuevas pobrezas de nuestro tiempo. Esta lectura que decíamos antes, creyente de la educación, nos tiene que invitar a ver realmente las nuevas pobrezas, ¿no? Las de la incomunicación, las de la soledad radical, la del desarraigo, la de la fractura. Y lo que tienen que ser las escuelas católicas es un lugar donde se reconstruyan esas grandes rupturas, ¿no?, del ser humano consigo mismo y con los demás, ¿no? Después volveremos también a ello. Otra de las cosas que se plantea en esta línea es que el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con sus dolores y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. Es decir, la escuela católica tiene que propiciar el encuentro real con el otro. Y después veremos que es un encuentro real que nace de aquella razón teológica y cristiana por la cual todos somos hijos de Dios y, por lo tanto, hay un vínculo de fraternidad radical con todos los seres humanos, ¿no? Esta es, por lo tanto, una invitación a la escuela católica como lugar de encuentro. Otro de los aspectos en los que se detiene el texto es en el testimonio de los educadores y laicos, ¿no? Esta idea de que el educador tiene que ser un reflejo imperfecto del único maestro. Por lo tanto, es imprescindible que todos los que nos dedicamos a la educación, más allá de ser solo buenos profesionales, solo extraordinarios profesionales, queramos de alguna manera transparentar al gran maestro, ¿no?, al único maestro de saber y vida, ¿no? En esto insiste el documento, que no olvidemos que también la tarea del profesor, más allá de los aprendizajes que transmita, es una oportunidad para testimoniar a Jesucristo como maestro, ¿no? El educador laico, y esto es importante, y sobre todo en algunos países, ¿no?, donde
la religiosidad se va perdiendo, la catolicidad se va perdiendo, etc. Y hay que seguir poniendo profesores. Aquí se recuerda que el profesor tiene que vivir su tarea como una vocación. Es decir, lo que hace lo debe hacer desde una vocación profunda, no solamente siendo un profesional, sino que esta es la gran diferencia seguramente entre un educador católico y un buen profesional de la educación. El educador católico tiene que ser tan buen profesional como los demás, pero no puede renunciar a esta vocación que tiene de que su trabajo esté orientado bueno, a propiciar en el alumno las condiciones para el encuentro consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios, ¿no? Con lo trascendente. Esta idea de los profesores vocacionados, hace que deban vivir su trabajo también en esta sinodalidad de la que hablábamos, ¿no? Compartiendo misión, que los profesores sean conscientes de que haciendo su trabajo muy bien de profesores, están colaborando también con la Iglesia en la evangelización. Este es otro de los grandes argumentos que transmite el documento. Este compartir misión insiste mucho el documento en el que la formación inicial y permanente se hagan juntos. Es decir, que no sea solamente una formación inicial o permanente en la parte profesional, sino en el sentido, ¿no?, de lo que se está haciendo. Es decir, una formación y una capacitación profesional profunda, pero también un acompañamiento en la misión compartida. Es decir, no se pueden separar, sino que tienen que ir unidas estos dos niveles en la formación. El documento, a partir del punto 27 hasta el 30, entra directamente en la cuestión de educar para el diálogo. Quiero hacer un recorrido rápido recordando que el documento parte de una escuela católica que es fiel a sus principios pero que tiene dinamismo, una escuela que tiene que entender su misión como parte de la tarea educativa pero también como parte de la tarea eclesial, y una escuela católica que pide que el profesor que participe esté vocacionado y entienda su tarea no solamente como un ejercicio profesional, sino como un ejercicio de vocación personal y servicio eclesial, ¿no? Bueno, el documento, repito, a partir del punto 27-30, entra en esta dimensión de educar al diálogo, ¿no? La educación, y este es el desafío que desde la Sagrada Congregación se plantea, desde la Congregación para la Educación Católica, perdón, es hacer posible la convivencia entre las distintas expresiones culturales y promover un diálogo que favorezca una sociedad pacífica. La historia de la escuela católica se caracteriza por la acogida de escolares de orígenes diferentes y pertenencias religiosas diferentes. Es decir, la escuela tiene que asumir la diversidad que hay, no debe tener miedo a la diversidad y tiene que hacer un diálogo desde su propia identidad con esa diversidad que acoge. Y esto es lo más importante para conseguir, por lo tanto, una sociedad pacífica y promover el diálogo en todos los niveles de la sociedad. Se requiere en este ámbito, por lo tanto, para dialogar con la diversidad, una fidelidad valiente e innovadora al propio proyecto educativo, que se expresa, dice el documento, a través de la capacidad de testimonio, de conocimiento y el diálogo con las diversidades. Estos son los tres ejes: testimonio, conocimiento y diálogo. Esto lo vamos a encontrar en el documento varias veces, pero creo que es interesante, ¿no?, porque marca cómo se debe entender, por lo tanto, ese diálogo con la diversidad, ¿no? Una escuela en misión. Hoy en día, dice el documento, esto es un literal, a causa del avanzado proceso de secularización, la escuela católica se halla en situación misionera, incluso en países de antigua tradición cristiana. Está llamada a un compromiso de testimonio a través del proyecto educativo claramente inspirado en el Evangelio. La escuela, incluida la católica, no pide la adhesión a la fe, pero puede prepararla. Mediante el proyecto educativo es posible crear las condiciones para que la persona desarrolle la actitud de búsqueda y se la oriente
a descubrir el misterio del propio ser y de la realidad que la rodea, hasta llegar al umbral de la fe. Luego, a cuantos deciden traspasarlo, se les ofrece los medios necesarios para seguir profundizando la experiencia de fe. Es decir, la escuela, la católica, no debe pedir la adhesión de la fe, pero debe preparar al alumno para que entienda que creer es razonable, para que entienda que creer puede ser una opción con sentido para su propia vida personal y que creer es compatible con integrarse en sociedades plurales, diversas, sin renunciar al bien común y autoexcluyéndose en una especie de gnosticismo, ¿no? No, la escuela católica, por lo tanto, tiene que llevar a los alumnos hasta el umbral de la fe y es verdad que después es tarea de toda la Iglesia acompañar a esos alumnos si deciden profundizar en su propia experiencia, ¿no? Creo, por lo tanto, que el documento se merecía esta lectura. Yo espero que algo de lo que vayamos diciendo sea de su interés, porque me consta que la escuela católica lleva un tiempo como necesitando esta conversación. Y esta conversación profunda de eclesialidad, ¿no? No solamente con las novedades de la pedagogía, sino esta conversación con otras comunidades educativas, con la iglesia local, etcétera, etcétera. Bueno, Francisco, y aquí recupero un texto de Evangelium Gaudium, que dice que no solo no hay oposición entre diálogo y anuncio del Evangelio, como se había subrayado en el magisterio anterior, sino que no es posible evangelizar sin abrirse al diálogo. Esto es muy importante, porque da la sensación de que tenemos que esperar que la conversión venga de una manera no conversada, no dialogada, no acompañada, ¿no? Y sin embargo es muy importante entender que el diálogo y el anuncio del Evangelio tienen que ir unidos. Bueno, otra de las cuestiones que sale en el texto es esta síntesis que ya hablábamos un poco antes de razón y fe, pero que también se le pide a la escuela católica que el conocimiento que se aporte desde la escuela católica sirva para elaborar una síntesis entre fe, cultura y vida, ¿no? Que es lo que es prioritario en la escuela y en la misión de la escuela. Bueno, este compromiso pide también renovar un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Se trata de repensar nuestra manera de acercarnos a los alumnos, de repensar los ambientes de aprendizaje, de generar situaciones de aprendizaje donde haya experiencias significativas y de valor antropológico para nuestros alumnos. Hay que, después veremos cómo lo expresa el Papa Francisco de una manera bellísima, ayudar al alumno a que reconozca los saberes imprescindibles de la vida. Eso que debe haber aprendido por su paso en la escuela, ¿no? Eso es importante. Bueno, hay aquí una razón importante para el diálogo. Ya lo vivimos con Laudato Si, donde la ecología tenía una razón teológica. Hay que pensar que esta naturaleza dialogal del ser humano, esta naturaleza relacional del ser humano, viene de la propia dinámica dialógica de la Trinidad. Ese encuentro entre Padre, Hijo y Espíritu que se aman y del que el ser humano forma parte también de alguna manera de esa comunidad, ¿no? Por lo tanto, esta necesidad de una gramática del diálogo relacional, ¿no? Donde se vayan reconstruyendo a imagen de las relaciones de la Trinidad, pues es lo imprescindible, ¿no? Esto insiste mucho el texto, o sea que el diálogo no es una táctica, sino que la naturaleza y la esencia del ser humano es dialógica. Y por lo tanto, esto no es una estrategia pedagógica, sino que va directamente en lo constitutivo de la identidad del ser humano. Desde esa identidad, vuelve a insistir el documento, es desde donde se puede dialogar con la diversidad para construir entre todos comunidad. Es decir, asumir la diferencia del otro
es imprescindible. Y ser capaz de ejercitar la tolerancia para aceptar otros puntos de vista es imprescindible. No debemos pensar que tener identidad supone tener toda la verdad. Tener identidad supone tener claras las cosas, pero saber que mi identidad necesita necesariamente de la diversidad si quiero construir comunidad. Esto es una de las cuestiones que también se deja muy claramente en el documento, ¿no? Creo que merece la pena. Y después yo haré algunas consideraciones de hasta qué punto nuestras instituciones educativas católicas deberían repensar algunos procesos para facilitar esto mismo, ¿no? En Evangelii Gaudium también decía el Papa Francisco que la tarea urgente es diseñar una cultura que privilegie el diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. Es decir, no vale el diálogo sin justicia, no vale el diálogo sin memoria. Yo aquí les puedo contar la experiencia reciente que hemos terminado en España de un nuevo currículo de religión que es fruto de un proceso participativo. Todos los profesores, en una iniciativa de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, pudieron participar, trasladar sus opiniones sobre el currículo y la experiencia fue valiosísima, porque se enriqueció muchísimo, no solamente por las aportaciones de expertos más o menos cualificados, sino porque hacía falta que todos sintieran, en línea del magisterio del Papa Francisco, que todos somos necesarios para construir este pacto educativo global. Familias, profesores, alumnos, ¿no? Se acabó esos tiempos de un tecnicismo más o menos de alguien que resolvía el asunto sin participación, sin diálogo. Es muy difícil construir las cosas. He visto que el congreso que ustedes van a tener plantea esta cuestión de la sinodalidad. Creo que este documento que venimos comentando ahora pues va a dar nutriente precisamente desde la escuela para esta lectura sinodal de una búsqueda de una verdad compartida, ¿no? Esto es muy bonito lo que dice el Papa ahora. 3 indicaciones que favorecen el diálogo. Este es un texto que aparece en este documento del que estamos hablando, pero que se remite a algunas reflexiones del Papa Francisco. El Papa Francisco dice que lo que favorece el diálogo es el deber de la identidad personal, de eso ya hemos hablado un poco. Voy a poner un ejemplo ahora que el propio Papa ha citado. Por otro lado está la valentía de la alteridad. Ya explicaremos qué significa eso. Y por otro lado, la sinceridad de las intenciones. Si no hay identidad, si no hay esa valentía de la alteridad y si no hay sinceridad en las intenciones, el diálogo es falso. O ese diálogo está como afectado de mentira, ¿no? O de falsedad. El deber de la identidad. No se puede entablar un diálogo real sobre la base de la ambigüedad o de sacrificar el bien para complacer al otro. En un libro que escribió junto al rabino Skorka, el cardenal Bergoglio contaba su propia experiencia. Con Skorka no tuve nunca que negociar mi identidad católica, así como él no lo hizo con su identidad judía. Y esto no solo por el respeto que nos tenemos, sino también porque así concebimos el diálogo interreligioso. El desafío consistió en caminar con respeto y afecto, caminar en la presencia de Dios y procurando ser irreprochables. Es decir, el deber de la identidad no evita que el otro tenga derecho a ser completamente diferente y eso no me dificulta caminar a su lado. Escuchar al otro. El Papa Francisco insiste muchísimo en la importancia de escuchar. Para ello es necesaria una gran capacidad de apertura al otro, de acogida, de empatía. Si nuestra comunicación no quiere ser un monólogo, hemos de tener apertura de mente y de corazón para aceptar a las personas y a las culturas, sin miedo. El miedo es enemigo de estas aperturas. No se trata de escuchar solo sus palabras, sino también sus experiencias, sus esperanzas, sus aspiraciones, sus dificultades. Por eso a los obispos de Asia, Francisco les pedía tener un espíritu contemplativo, de apertura y acogida al otro. El diálogo requiere el silencio para saber escuchar a los otros. El verdadero diálogo necesita momentos de silencio en los cuales acoger el don extraordinario de la presencia de Dios en el hermano. Este texto es valiosísimo, en mi opinión. Y realmente esta es una de las grandes pedagogías con rostro humano que tenemos que hacer en la escuela católica. El arte de aprender a escuchar. El arte de aprender a escucharnos.
el arte de aprender a callarnos para entender la posición del otro y el arte de cuidar nuestras palabras para que la comunicación llegue clara, sea concisa, haga crecer, etcétera, ¿no? Esto me parece importante. Después hablaré un momento sobre ello. Saben ustedes que la imagen que utiliza el Papa Francisco es que no somos una esfera, sino que somos un poliedro. No estamos todos a igual distancia del centro. Cada uno está en un punto, pero todos formamos parte de una realidad que se puede enlazar, ¿no? Entonces, el Papa dice que las diferencias pueden complementarse, que no es obligatorio que todos estemos en la misma línea, en el mismo sitio o a la misma distancia. Puede ser que, estando más cerca o más lejos, formemos parte de un poliedro que necesita esa equidistancia, ¿no? Insiste una y otra vez que acoger la experiencia y la perspectiva del otro no conduce a perder mi identidad. La tercera condición que dice el Papa es la de la valentía de la alteridad. Al principio he puesto 3, pero es que he añadido la de la escucha porque me parece muy importante, ¿no? Aparte de la identidad, la de la escucha. La tercera, por lo tanto, es la valentía de la alteridad. Consiste en no tratar al que es diferente como a un enemigo, sino como a un compañero de ruta, con la convicción de que el bien de cada uno se encuentra en el bien de todos. Hemos de convencernos de que cada ser humano tiene algo que darnos. Este punto conecta con la profunda intuición de Francisco. Para que haya armonía es necesario que existan diferencias. La uniformidad no es buena, porque significaría que todos hacemos y pensamos los mismos. Las diferencias nos enriquecen. La uniformidad nos anula, nos hace autómatas. La riqueza de la vida está en la diversidad, por lo que el punto de partida no puede ser voy a dialogar, pero aquel está equivocado. Esta recuperación de la diversidad, que en la Iglesia la hemos vivido desde los inicios, de Pedro, Pablo, en fin, esa diversidad tiene sentido en la unidad y esa diversidad hace más fuerte la unidad. Y esto me parece que es imprescindible en este momento de la vida de la Iglesia y me parece imprescindible en este momento para la educación católica en la que por lo menos, y ahora hablo de Europa, está perdiendo mucha fortaleza las distintas instituciones. Bueno, es imprescindible, por lo tanto, este encuentro para bueno, encontrar más puntos de apoyo. El último aspecto que dice el Papa es este de la sinceridad de las intenciones. No dialogamos para conseguir algo diferente a la propia verdad que salga del diálogo. Es imprescindible ser capaz de dialogar buscando cooperar. Y esto es lo más importante. No competición, sino un diálogo para generar cooperación. El punto 31 del documento, después de este repaso a la escuela en diálogo, se refiere a la importancia de entender este documento en el contexto de una escuela en salida, de una iglesia en salida. Una iglesia que acompaña a la humanidad en todos sus procesos y haciendo de la educación un camino que acompaña a este crecimiento y que ofrezca un itinerario de maduración en los valores compartidos, ¿no? Esta es la clave en la que el Papa, la Sagrada Congregación pide que se interprete este texto. Hay otro asunto que se trata en el punto 32 que es interesante, que es el de valorar la educación como una sinfonía de movimientos. Movimiento de equipo, movimiento ecológico, movimiento inclusivo y movimiento pacificador. Estos son los grandes ejes también que se les plantea a la escuela católica por delante, ¿no? La dimensión ecológica, la dimensión de la inclusión, la educación para la paz y todo lo que es crear redes de aprendizaje colaborativo, etcétera, ¿no? Y por último, se refiere a educar a la cultura del cuidado. Le pide a la escuela católica que haga de la cultura del cuidado una herramienta al servicio de la construcción de un tejido de humanidad que nos permita a todos hablar el lenguaje de la fraternidad. O sea que el objetivo no es la ética del cuidado por la ética del cuidado. Es una ética del cuidado orientada a la fraternidad. Esto es muy importante, porque si no podemos estar confundiendo la ética del cuidado de su raíz profundamente teológica, ¿no? Que tiene que ver
con este sentido profundo de fraternidad. Por último, en el punto 33-35 se pide que este documento se interprete a la luz del Pacto Educativo Global. Bueno, pues yo por eso voy a recuperar del Pacto Educativo Global rápido algunos puntos, viendo sobre todo aquellos que pueden tener más incidencia. Les recomiendo este libro también, Un futuro para la educación, de la Congregación para la Educación Católica, en la que el cardenal Versalli, y Monseñor Zani hacen un recorrido sobre el Pacto Educativo Global y los ejes en los que están trabajando 5 universidades católicas que tienen que ver precisamente con lo que veíamos antes, ¿no? La ecología, la paz, etc. Bueno, este es un buen libro que merece la pena. En ese libro además se hace un recorrido que está muy bien sobre cómo el Pacto Educativo Global es verdad que es una iniciativa puramente adjudicable al Papa Francisco, pero cómo efectivamente se fundamenta en la tradición de la Iglesia desde Gravissimum Educationis y documentos posteriores. Como saben, el pacto tiene 7 puntos. El primero es el que afirma la centralidad de la persona, pero los otros 3, el 2, 3 y 4, yo creo que ya apuntan a esta necesidad de crear vínculos y de escuchar al otro, ¿no? El 2 dice escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes para construir juntos un futuro de justicia y de paz, una vida digna de cada persona. Como ven, es esta idea de escuchar, escucharles, dar la voz. La 3 tiene que ver con la participación, la plena participación de las niñas y de las jóvenes en la educación. La siguiente tiene el vínculo con la familia, como primera e indispensable educadora. Por lo tanto, lo que está diciendo es el pacto global. Coloquemos a la persona en el centro. Establezcamos vínculos que incluyan a la mujer, que no la dejen fuera, que incluyan a los niños y a los adolescentes, que incluyan a las familias. Es decir, la centralidad de la persona y establezcamos estos vínculos, estrechemos estos vínculos con el otro. Y la última parte tiene que ver con esta lectura de la ética del cuidado en clave de fraternidad, ¿no? Educarnos y educar para acoger, abriéndonos a los más vulnerables. Las escuelas católicas tienen que estar abiertas a los más vulnerables. Comprometernos a buscar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso que estén al servicio de las personas en clave de la ecología integral. Y por último, salvaguardar y cuidar nuestra casa común, ¿no? Bueno, pues esta es como la gran hoja de ruta que la escuela católica puede acoger para hacer frente a los desafíos que tiene por delante el siglo XXI. Cuando se nos pregunta cómo debemos responder desde el Evangelio, desde la educación a este momento, pues esta es un aterrizaje que nos propone el magisterio de la Iglesia en este momento que no podemos dejar de considerar, ¿no? Eso nos saca fuera de la escuela, tiene un movimiento de sacarnos de la escuela para ir al encuentro de la sociedad y generar con ellas, porque todos somos educadores, pero esto de colocar a la persona en el centro tiene consecuencias dentro de nuestras escuelas, tanto en lo que hacemos en el ámbito pedagógico, como lo que hacemos en el modelo relacional, como lo que hacemos a la hora de la formación de la persona y de su proyecto vital, ¿no? En la dimensión espiritual, emocional, etcétera, ¿no? Lo digo porque el Pacto Educativo Global no vale con poner una placa en la puerta del colegio o no vale con poner el logo de yo me sumo al pacto. Como estos principios del pacto no modifiquen la vida de la escuela, no estamos respondiendo al Pacto Educativo Global. No es una adhesión de buena voluntad lo que se hace con el Pacto Educativo Global. Lo que se hace con el Pacto Educativo Global es asumir que las instituciones educativas católicas hoy tienen que repensarse desde esas claves que se nos comparten. Voy a pasar rápido por ellas, pero recuerdan, la primera es todo lo que significa poner a la persona en el centro y eso tiene consecuencias en el currículo, eso tiene consecuencias en la metodología, eso tiene consecuencias en el estilo directivo, eso tiene consecuencias en el modelo relacional, eso tiene consecuencias en la gestión de la organización, de los espacios, cómo acogemos a cada una de las personas que vienen a nuestro centro, en fin, todo eso tiene consecuencias escolares. Lo de escuchar a las jóvenes generaciones. Esto vuelve a tener importancia.
hay que recuperar asambleas de clase, hay que recuperar la participación de los alumnos, hay que dejarles que digan qué están viviendo, porque si no, no vamos a ser capaces de iluminarles esa realidad. No pensar que nosotros sabemos qué es lo que necesitan los chicos directamente, sino escucharles y salir a su encuentro, ¿no? De nuevo, eso tiene consecuencias escolares por todos los lados. El papel de promover a la mujer, lo que hemos dicho en Fratelli Tutti, de nuevo, eso tiene consecuencias sobre qué personajes conseguimos, trabajamos, cómo nos comportamos, en fin. Lo mismo ocurre con lo de la familia, el abrirse a la acogida, lo que estábamos diciendo, ¿no? De abrirnos a los más necesitados, las consecuencias que tiene. Todo esto de renovar la economía y la política, la importancia de poner en diálogo los principios evangélicos con la economía, con la cultura, con la política, con la sociedad. Y por último, lo que hablábamos de cuidar la casa común. Esto ya lo hemos ido trabajando seguramente más en Laudato Si. Por lo tanto, el Papa Francisco entendió en su momento, en línea con el magisterio del Concilio Vaticano II, con aquel texto de San Pablo VI, el de Ecclesiam Suam, que el diálogo era la herramienta nuclear de la Iglesia. Porque el diálogo es imprescindible en la Iglesia. Bueno, pues si en un momento determinado el Papa Francisco renovó ese compromiso, creo que ese compromiso es ya una hoja de ruta para la escuela. No hay forma de conseguir el bien del ser humano, no hay forma de conseguir y procurar el bien común si no es a través del diálogo. Y esto la Escuela Católica tiene que saberlo ya, y este documento insistía en ello, ¿no? Para participar en la edificación de una sociedad abierta, plural y solidaria, es esencial desarrollar y asumir constantemente y sin flaquear la cultura del diálogo como el camino a seguir, ¿no? Esta es la intervención hace 2 años del Papa Francisco en el encuentro. Yo decía que iba a hacer algunas recomendaciones. Claro, esto es cada centro, es cada escuela católica el que tiene que pensarlo, ¿no? Pero desde luego es imprescindible un liderazgo que impulse la transformación de la escuela. Es necesario que la escuela católica asuma esta transformación teniendo claro qué es lo que busca, ¿no? Y que se revise, por lo tanto, la cultura organizativa de nuestros centros. ¿Qué papel ocupa el diálogo realmente, ¿no? en la cultura organizativa de nuestros centros? Creo que es imprescindible priorizar el acompañamiento personal. Creo que es imprescindible revisar el currículo desde los contenidos, las metodologías y las didácticas, potenciando aquellas que provoquen precisamente el encuentro personal del alumno con el otro, todo lo que sean aprendizajes cooperativos, aprendizajes servicio, aprendizajes que supongan conexión, porque si no, si solo son oyentes de lo que decimos, estaremos fallando un poco a toda esta lógica que se le pide a la escuela por delante. Hemos vivido, el Papa Francisco lo dice muchas veces, un tiempo de rapidación. La escuela ha querido adaptarse a los desafíos, pero adaptándose, es decir, no cuestionando el sentido, sino que hemos ido haciendo cosas a la misma velocidad que salían, pensando que la innovación era el único camino, ¿no? Y no, creo que lo que tenemos que hacer desde la educación es ayudar a nuestros alumnos a que sean capaces de desenvolverse con eficacia y sentido en el mundo que les toca vivir, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en la educación lo que uno hace es escoger saberes del pasado, proponérselos a los alumnos en este momento de su historia para que sean capaces de incorporarse al futuro con claridad. Bueno, esto, dice el Papa, ha colapsado. El Papa advierte de que la escuela está en un momento en el que es difícil saber qué saberes tiene que proponer a unos alumnos que van a una sociedad que por fuerza del paradigma tecnocrático cambia a una velocidad enorme. El Papa, y este es un texto que a mí me parece formidable, cuando se pregunta
¿En qué consiste para los católicos la educación integral? Recuerda que la educación integral para la escuela católica son 4 conócetes. Conócete a ti mismo, conoce a tu hermano, conoce la creación y conoce al trascendente. El Papa Francisco dice, no podemos ocultar a las nuevas generaciones las verdades que dan sentido a la vida. Es decir, en este momento en el que se ha producido ese colapso en la escuela católica entre los saberes que traemos y qué saberes van a necesitar los alumnos, el Papa nos recuerda que para conseguir la auténtica formación integral hemos de pivotar sobre estos 4 conócetes. Conócete a ti mismo, conoce a tu hermano, conoce la creación y conoce al trascendente. Y esto significa, cuida el vínculo contigo mismo, cuida el vínculo con tu hermano, cuida el vínculo con la creación y cuida el vínculo con lo trascendente. Esa es, por lo tanto, la hoja de ruta. Y quiero terminar un poco con esta reflexión, ¿no? ¿Cuál es la base del encuentro? ¿Cuál es la base del diálogo? Pues que todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre Celestial, y cada uno con su cultura, su lengua, sus tradiciones, tiene mucho que aportar a la comunidad. He puesto esta imagen de las vidrieras, porque las vidrieras no dejan de ser cristales de colores diferentes, rotos, que probablemente no tienen sentido hasta que no atraviesa por ellos la luz, ¿no? Y a nosotros nos pasa un poco igual, ¿no? Quizá somos pequeños cristales rotos que juntos no significamos nada, pero cuando atraviesa por nosotros la luz de Dios, la luz de la gracia, adquirimos unos perfiles que ni siquiera éramos capaces de anticipar, ¿no? Entonces, este punto de confianza me parece imprescindible a la hora de entender el diálogo. Tengo más referencias al diálogo en el magisterio del Papa, pero no he querido añadir más precisamente para seguir al hilo de este documento que, les digo, puede ser un nutriente interesante de reflexión sobre la cultura del diálogo en la escuela católica y puede ser, por lo tanto, también una oportunidad de reflexión para el profesorado de religión en la pública, etc. Bueno, en principio voy a dejar de compartir. Espero que la intervención haya servido para conocer el documento. Queda a su disposición, después se lo pasaré a Berta esta presentación por si alguien la quiere, pero yo les invito a que vayan a la fuente, ¿no? Y que conozcan el texto y que lo vayan trabajando en sus instituciones, ¿no? Repito, la segunda y tercera parte tiene unas consecuencias canónicas y tal en las que yo no he querido entrar porque me parecía que era interesante pararme en la primera parte en clave de la cultura del diálogo, pero el documento, pues ahí lo tienen más o menos destripado y espero, Berta, que la intervención haya servido para el propósito que ustedes tenían y si hay alguna pregunta, pues estoy a disposición. Bueno, efectivamente, muchísimas gracias, Antonio, por esta excelente ponencia. Creo que nos estás dejando muchas inquietudes, pero también muchas reflexiones, ¿no? Y en ese sentido, hay algunas preguntas que se están haciendo en nuestros casi 100 participantes que tenemos en este momento, tanto por Facebook como también por nuestro Zoom. Una de las preguntas, por ejemplo, nos señala, sí, sabemos perfectamente que el maestro de educación religiosa siempre ha planteado apertura al diálogo, etc. Sin embargo, nos dice esta maestra, Nibia, que el problema es que los docentes de otras especialidades, que muchas veces no son católicos, ni siquiera cristianos, son más bien agnósticos, ateos, no ven la importancia que tiene el área de religión. No sé si hay alguna estrategia, de hecho, hay algunas acciones y actitudes que debe tener el maestro de religión para volver a captar a estos maestros como aliados, no como enemigos, considerándose este diálogo del que tú estabas diciendo. Pero tal vez tú tienes algún aporte que le puedas dar a esta maestra y a muchos maestros que se sienten a veces a la deriva, que dicen, ¿y ahora cómo hago para que mi área de religión sea aceptada
de manera profesional como cualquier otra de las áreas, ¿no? Sí, es verdad que parte de la reflexión que yo he venido haciendo tiene que ver con el estatuto de la escuela pública, de la escuela católica como tal. Pero es verdad que esta reflexión es interesante porque también la escuela pública es el ágora pública, ¿no? De donde se acogen todas las diversidades. Yo lo primero, y estoy seguro que la persona que lo pregunta es así, lo primero es no dudar de tus propias virtudes, no dudar de tu propia identidad, que es lo que el Papa insiste muchas veces. Lo que esta profesora está transmitiendo es imprescindible, aunque el otro no lo entienda. El aporte que está haciendo la profesora de religión es crítico para el desarrollo integral de los alumnos. Que sepan que hay una racionalidad abierta al misterio, que hay una invitación a encontrar sentido en el interior, a la pregunta por el sentido, que es imprescindible construir vínculos de fraternidad. Eso es imprescindible, independientemente de que el otro docente lo pueda ver o no, ¿no? Pero a pesar de ello, creo que hay una aportación cultural que se puede hacer desde la tradición religiosa que es complementaria para el diálogo con las demás materias. Y eso también tiene que ver con la madurez pedagógica de los centros. Es decir, no hay más verdad por compartimentar la verdad hasta el infinito. Es imprescindible la aportación de todos, ¿no? Y es verdad que cuando alguien se encuentra con alguien completamente contrario a lo que nosotros aportamos en la escuela, pues realmente es muy difícil doblar esa puerta, ¿no? Pero es verdad que, repito, eso no puede hacernos dudar del valor de nuestra aportación. Así es. Algo que también me dejó un tanto una reflexión, que bien podrías apoyarnos en hacerla, es nosotros los maestros nos estamos enfrentando a jóvenes con desafíos distintos a los nuestros. Nosotros hemos tenido una sociedad un poco más tranquila, entre comillas. Los desafíos que tienen los chicos en esta época realmente son difíciles, máxime si le añadimos el tema de la familia, que no aporta muchas veces en mucho para su formación personal, su formación cristiana. No se trabaja la dimensión espiritual desde las familias. Entonces, a estos desafíos que nuestros jóvenes están enfrentando, como nosotros los maestros, tenemos que prepararnos y capacitarnos mucho más. ¿De qué manera? ¿Qué podemos hacer como maestros para enfrentar esta situación? Pues yo ahí tengo muy claro, siguiendo el magisterio del Papa Francisco, que hay que tener muy claro qué es lo fundamental. O sea, a la hora de abordar el acompañamiento desde la perspectiva creyente a estas personas, realmente tenemos que tener muy claro qué es lo nuclear, lo que ahí decíamos, ¿no? Reconocer muy claro el querigma de lo que queremos transmitir. Porque si no, muchas veces vamos también, ¿no? Más madera, más madera, más madera. Y la cuestión es escoger exactamente aquellos aprendizajes de la tradición pedagógica católica que son realmente significativos para el alumno y la vida que está teniendo. Entonces, yo creo que ahí no se trata de decir muchas cosas, sino de escoger aquellas que realmente van a tener un valor vital importante para los alumnos. Yo creo que en eso sí que es muy importante que discriminemos qué es lo relevante, ¿no? Así es. Y muchas veces salen documentos que el Papa nos los presenta, o de pronto tenemos algunos aportes de la Iglesia Católica que los recibimos los maestros, probablemente los valoramos, los analizamos, los revisamos, pero ¿cómo podemos aterrizarlos en el aula? Tú nos señalabas, por ejemplo, con esto del Pacto Educativo Global, que es importantísimo empezar por un nuevo currículum. Es decir, cambiar, hacer una revolución en el aula, que los chicos sientan que lo que se habla en el curso de religión realmente les aporta para su vida. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, aquí de lo que se trata sobre todo es de iniciar procesos. Es decir, venimos
probablemente de una inercia de pasividad. Y creo que hay un tipo de liderazgo que tiene que crear eso que llaman redarquía, ¿no? El poder de la colaboración, de la participación, de la red, de la sinodalidad, ¿no? Y creo que en ese sentido los tiempos están cambiando también, ¿no? Y creo que es importante trabajar juntos. Y eso que se plantea en este documento varias veces, ¿no? De una formación que no sea solamente una capacitación, sino que sea una formación también en la misión, ¿no? Y para eso es muy importante crear redes de reflexión, iniciar dinámicas, participar, etc. Y eso va un poco contra la pereza natural que tenemos cada uno, ¿no? De salvar nuestra urgencia, pero creo que es imprescindible y nos va a dar mucha fortaleza crear esas redes y redes, repito, en la que haya diferencias, no solamente redes de iguales, porque necesitamos escuchar al otro en una posición diferente, ¿no? Entonces, creo que sí que lo que dices es mucha verdad, creo que hay una dinámica de sinodalidad nueva que va precisamente generando esta red y creo que los docentes tenemos que asumir que esa lectura de los signos de los tiempos no la vamos a improvisar cada uno de nosotros, ¿no? Sino que necesitamos escuchar también a otros que nos ayuden a entender qué está pasando y cómo responder eclesialmente desde lo nuclear del Evangelio a lo que está pasando. Así es. Me gustó mucho algo que tú señalabas en función a los principios que debe tener todo maestro, que es testimonio, conocimiento y diálogo. Nos hablabas del testimonio como la misión que tiene el maestro y como la forma de vida, no simplemente es hablar, sino es testimoniar a través de nuestros actos la palabra. Por otro lado, el conocimiento, pero no es un conocimiento únicamente de doctrina y únicamente de teoría, sino un poco más allá de eso. Y finalmente el diálogo, ¿no? En una sociedad tan deshumanizada como la que estamos viviendo en este momento, ¿cómo podemos nuevamente hablar de esa cultura del encuentro? Eso No sé es. si hay algo más de pronto que te nazca, que podríamos responderle a uno de los maestros que justamente habla sobre cómo trabajar la cultura del encuentro. Sí, además, lo lamentable es que ha ido todo tan rápido que tenemos que desaprender que no es lo mismo estar conectado que estar encontrándote con otro. Y muchos hemos podido confundir la conexión con el encuentro. Y el encuentro, como decía el Papa y como debe enseñar la clase de religión o debe enseñar la escuela católica, es otro ejercicio. De tomarte el tiempo, de escuchar, de acoger, de hacer que se sienta acogido, de hacerle sentir que hemos entendido en lo profundo lo que les pasa, que hemos sido capaces de elaborar nuestra respuesta para que sea una respuesta que acompañe o que calle si no sabe qué decir, pero que esté. Es decir, que creo que hemos de aprender desconexión y volver a aprender encuentro, ¿no? Así es. Creo que la familia, con el mucho amor que le tiene a los hijos, de repente no le está dando lo que realmente necesita este niño o este joven para sentirse vital. Qué Sí. importante que alguien los escuche, ¿no? Sí, pero yo creo que en ese sentido también la familia está sufriendo pues un acoso muy fuerte, ¿no? No solo por muchas de las exigencias del mundo laboral, sino precisamente por un impacto de una cultura que está transformando y que está transformando a las familias y que las familias muchas veces no tienen herramientas para entender el alcance del cambio. Ya digo que para nosotros desde la Iglesia Católica tenemos que estar en un momento permanente de interpretar lo que está pasando. Muchas veces las familias no son capaces de interpretar la magnitud de la transformación de lo que están viviendo, ¿no? Yo creo que mis abuelos estaban seguramente más cerca de la Edad Media que del mundo que están viviendo mis hijos. O sea, la transformación que se está viviendo en las sociedades es brutal y eso genera a las familias un desconcierto muy gordo y muy difícil de gestionar. Por eso, esta necesidad de construir y reconstruir un pacto
educativo es imprescindible, porque igual que la escuela debe acompañar, las familias deben acompañar el proceso escolar, la escuela debe acompañar a las familias. Y ahí muchas veces nos hacemos un retrato robot de lo que deben ser las familias, y la realidad es que tenemos que ser capaces de acoger la diversidad familiar también, que es muy importante. No vale una única receta de educación cuando estamos viviendo situaciones tan diferentes, ¿no? Y en ese sentido sí que también hay que saber entender y acoger esa diversidad familiar bueno, que se impone, ¿no? Así es. Creo que en general la sociedad está siendo golpeada por muchas ideologías, por muchos conceptos que de pronto para nosotros no entran en nuestra cabeza todavía. Efectivamente, muchos desafíos, muchos retos, el materialismo, todo es descartable, incluyendo a veces a los mismos hijos, a los padres, el tema de que a veces valoramos más la figura de la mascota en la casa que la de los hijos. O sea, cuántas cosas en realidad está golpeando a la familia. Y efectivamente para ello tenemos que prepararnos. Los maestros de religión tenemos la obligación de saber escuchar, de saber buscar relaciones, incluso con lo que nosotros a veces denominamos los hermanos separados, ¿no? Que no deberíamos decirles separados porque igual son nuestros hermanos, que sienten y piensan distinto, pero finalmente tienen un Dios en su corazón. Bien, yo quiero agradecer realmente la presencia de muchos maestros. Yo quiero leerles. Están maestros de Carabalí, Trujillo, de Juli, del Braem, Puno, Ica, Talara, Huaraz, o de Castrense, Pucallpa. Mire, tenemos representados aquí a todas las regiones de nuestro país. Entonces, realmente ellos van a ser el efecto multiplicador de este tema que el día de hoy, Antonio, tú lo has dado con una facilidad, con un entendimiento tal, realmente no solo yo, estoy segura que todos los que estamos aquí presentes te lo agradecemos. Tu tiempo, porque además sabemos que allá en España ya no son las 7:25, ¿qué hora tenemos en España? Las 2:30 de la mañana, sí, las 2:28. Perfecto. Entonces, imagínense tenerlo despierto hasta las 2:30, Antonio, pero te agradecemos muchísimo tu disponibilidad, tu tiempo, esa amabilidad con la que siempre respondes a nuestras preguntas o con la que nosotros vemos que realmente aquí no está hablando solamente el ponente, también está hablando un ser humano maravilloso. Así que te agradecemos muchísimo, nosotros te agradecemos muchísimo, agradecemos a todos los maestros que están tanto en el Zoom como en el Facebook. Y bien, sabemos que estamos ya encaminándonos a nuestro 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos y este ha sido nuestro segundo webinar. Muchísimas gracias. La cultura del diálogo la tenemos que tener siempre presente. Así que no sé si unas últimas palabras para despedirte, Antonio, para nuestro... Bueno, pues de nuevo, gracias por la confianza, que vaya muy bien el Congreso. Un saludo afectuoso a algunas personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar en otras sesiones y en otros momentos y con los que hemos compartido trabajo. Y mi cercanía, ¿no? Por lo que estoy oyendo, es un momento también especial en Perú y bueno, pues el afecto que tengo es muy cierto, ¿no? O sea que gracias por la confianza y enhorabuena por la iniciativa, que vaya bien el Congreso y ánimo con la misión, que es apasionante. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu experiencia de profesional y de persona. Y yo simplemente agradecer nuevamente a todos los que se han podido sumar a este segundo webinar. Vamos a hacer siguientes invitaciones seguramente para que ustedes puedan participar, pero desde ya están todos cordialmente invitados a nuestro 8º Congreso. Sé que hay muchísimos comentarios de agradecimiento, Antonio, por esta presentación. No puedo leerlos todos, pero siente que en este momento estamos súper agradecidos por tu participación. Ha sido un gusto y entonces con nosotros tenemos ya para despedirnos y sabemos que cuando
necesitemos, tocamos la puerta de la oficina de Antonio y ahí estará para podernos atender. Muchísimas gracias, muy gentiles. Muy buenas noches con todos ustedes y que Dios los bendiga. Muy amables. Gracias. Gracias, buenas noches.